Bueno, mi nombre es Elizabeth Coleman, estudié periodismo, 3 años en el Círculo de la Prensa, en los años 80. Ahí ingresé a trabajar en Canal 13 en el año 82 hasta el año 90, 1990. Unos años después inicié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA porque, bueno, cuando estudié periodismo no estaba la carrera. Y ahora soy licenciada y hace un tiempo que estoy incursionando en el tema de la literatura infantil, bueno, investigando en talleres, escribiendo. Yo nací en Rosario y en el 64 vivía hasta los 7 años, ponele. En Rosario estaba solamente un canal, el canal 5 creo que es de Rosario, que sigue siendo, y era como viene a ser una repetidora. ¿Qué es esto? Que mandaban el material de Buenos Aires, fílmico, en fílmico, quiero decir, los programas de Capital. Entonces teníamos una ensalada entre un programa de Roma y otro de Canal 9, otro de Canal 13, y la verdad es que veíamos poco televisión, porque entre eso, la franja infantil, inexistente, digamos. Por ahí te ponían algún programita a la mañana, qué sé yo, media hora, 1 hora. Porque llenaban el día con un poco de cada cosa. ¿Cómo pasa hasta hace unos años cuando no había tanto cable en el interior del país, a cualquier lado que ibas, digamos? Por eso, pero sigue sucediendo, por eso Canal 7, ahora la televisión pública, es importante en el interior del país porque es sí o sí el que llega a todos lados, y vos cuando viajás por el interior del país te das cuenta la impronta que tiene eso, porque no todo el mundo tiene cable. Entonces, bueno, te forman, digamos. Y nosotros nos formábamos viendo poca televisión, esa es la realidad. Me acuerdo, bueno, vimos el lanzamiento a la luna, algo de Narciso Ibáñez Menda detrás del sillón, pero no, la verdad es que no llenaba mucho tiempo de tu vida, no era una cosa. Primero porque se veía bastante mal, y ni te digo en Rosario, que hacía... entonces, bueno, realmente blanco y negro. Sí, después cuando vinimos a Capital, que había un poco más de oferta, por ahí veíamos un poco más. Este ciclo de las películas de fin de semana, de los sábados continuados, que era de Canal 13, todo el sábado. Eso sí, por ahí, bueno, nos instalábamos, pero ya estábamos cerca de la adolescencia, nos instalábamos a ver las películas argentinas, todas casi, porque no había que doblarlas, entonces, bueno. El departamento de prensa era hacer toda la programación escrita en papel de mimeografía. No deben saber ni qué es ustedes. No. Bueno, era un tipo especial de papel que se usaba con un carbónico entre medio que golpeaba. Eso después golpeaba el papel como si fuera para... Y después el canal tenía un departamento de mimeografía de imprenta dentro del canal. Entonces nosotros lo llevábamos, ellos hacían la cantidad porque nosotros lo repartíamos a más de 100 periodistas y medios, todas las semanas, salían los sobres, todas las semanas. Y en mimeografía hacían la cantidad de copias, todo se hacía in-house. En esa época la programación del canal se publicaba en los diarios. Entonces la gente accedía, en la época de los dinosaurios, la gente accedía al diario para ver qué se veía, no había forma de verlo por internet. Entonces estaba la TV Guía, que era nuestro lugar, y se mandaba semanalmente porque la programación solía variar bastante, pero había como cosas fijas y teníamos que repetir todas las semanas, todo, cada cosita que se daba. Después otra de las labores de prensa era armar conferencias de prensa cuando había
como ahora también se sigue haciendo, si hay un lanzamiento, va el elenco a ver el programa en algún lado. Bueno, en esa época también se proyectaba, había buffet, porque si no, no venía nadie y esas cosas. Y entonces, bueno, toda esa parte nos encargábamos nosotros, porque también había en el canal un departamento de relaciones públicas. Pero las relaciones públicas se dedicaba a los invitados a los programas. Nosotros nos dedicábamos a los periodistas invitados a los programas, que era otra de las funciones, ir a recibir al periodista, llevarlo al programa. El canal tenía fotógrafo de foto fija también in-house, entonces, que trabajaba para nosotros, para prensa. Entonces nosotros mandábamos las fotos, blanco y negro, para publicar al medio. Recibíamos a los periodistas, les dábamos entrevistas, les conseguíamos las cosas. Porque otra cosa que tenía el canal es que tenía 2 estudios grandes, y no me acuerdo si tenía uno más, en lo que es la zona de Cochabamba. El canal llegaba, la entrada estaba en San Juan, que no está más. Ahora es la mitad, lo que era todo el edificio es la mitad. La entrada está por San Juan, que la habían construido Guarmestre y su equipo. Entonces, toda la infraestructura, todo lo que fue el armado del canal y que quedó, digamos, en funcionamiento por años y años y años, lo dio la impronta y lo fundacional lo dio el grupo de Guarmestre, que eran, bueno, exiliados cubanos que vinieron a la Argentina a montar. Eran especializados en televisión y vinieron a armar. Entonces, mucha de la gente que en realidad estaba trabajando en el canal cuando yo entré en el 82 era gente que se había formado con Guarmestre. Yo tuve oportunidad de verlo personalmente años después, que vino de visita en un momento, y todo era veneración, porque venía como el real dueño de ese espacio, porque estaba la intervención radical en ese momento. Y era un personaje ya anciano, pero muy vital y todo, y tenía cuentos acerca de todo, cómo se había hecho, por qué habían hecho esto así y esto así. Y lo que se notaba es que, bueno, que la infraestructura de edilicia de Canal 13 tenía muchas particularidades que evidentemente tenían que ver con su organización, que estaban muy bien hechas realmente. Entonces, los departamentos de producción, cómo estaban ideados, cómo estaban puestos los estudios en otro sector, cómo había quedado el estacionamiento en el medio. Bueno, después fue la autopista, no sé en qué momento quedó debajo de la autopista. Pero esa impronta es la que siguió. Y lo que siempre decíamos con la gente del canal, porque había empleados que habían cumplido 25 años, o sea, se habían hecho con Guarmestre. Y lo que siempre decíamos es que la gente tenía camiseta. Por ejemplo, la persona que trabajaba conmigo en prensa, faltaba que la llevara puesta más o menos, pero tenía la camiseta del canal. Ahí la gente tenía la camiseta del canal, porque lo que había pasado, pero no es un tema solamente de la dirección de Guarmestre y su equipo, sino que me parece que también por circunstancias del país y de cierta progresión social y económica en tiempos del peronismo y después, y qué sé yo, es que la gente tenía mucha conciencia de que trabajando en el canal había podido ascender económica y socialmente. Entonces, digamos, piensen que en esa época había solo 4 canales, después hubo 5, pero ni se veía ese Canal 2, casi no llegaba a ningún lado. Entonces, era pertenecer a la familia de... Esta es la impronta fundacional que había marcado un poco este grupo cubano, digamos, Canal 13 es una familia,
que se distingue por tener una programación de nivel cultural e intelectual, dirigida a un público categoría ABC1, que es lo que decía antes, que bueno, a diferencia de Romay, era popular. Canal 3, porque también, bueno, supongo que tendrían que dividirse el segmento del público. Entonces, bueno, la programación de Canal 13 estaba pensada para cierta calidad. Entonces, no iba a cualquier cosa. El interventor es la figura del director general de una empresa o de cualquier empresa. Se llamaba interventor porque la figura, ellos habían intervenido los canales. Cuando se expropiaron los canales a los privados, entonces lo que hacían es, por el bien de la patria, qué sé yo, intervenir los canales. Y entonces ahí nació la figura, en vez del director general, que había sido Guarmestre, o Romay, era la figura del interventor. Pero las funciones eran más o menos las mismas. Cuando fue la estatización, digamos, de los canales, cuando se expropiaron, se los repartieron de acuerdo a la fuerza. Y Canal 13 quedó en manos de la Marina. El comentario general era que en realidad la Marina no había intervenido, o sea, de todos era el que menos injerencia tenía en las decisiones del canal. Lo que hicieron es mantener la estructura como venía trabajando, que venía siendo exitosa, entonces lo único que quería fuera si era exitoso, porque Canal en ese momento era el número 1. Todos los años era el número 1 y todos los meses era el número 1. Ni siquiera había demasiada injerencia en el noticiero, por lo que se escuchaba en el momento. Que sí estaba pasando en otros canales donde por ahí estaban con el foco, como Canal 7, bueno, ATC en aquella época. Con el cambio, sí, de gobierno, Carlos Montero se hizo cargo de la dirección de programación. Y el gerente de programación era Gustavo Yankelevich, el nieto el padre de Tomás. Y yo también era secretaria de Yankelevich. Y ellos lo que hicieron es, bueno, ellos habían estado en toda la formación de lo que fue ATC, el lanzamiento de ATC. Él, Juancho Surian era, y Enrique Taboada. Taboada también venía de una familia, era el hijo de Rodolfo Taboada, o sea, venían como de generaciones de gente de televisión. Durante la intervención radical, o alfonsinista, digamos, para ser más preciso, pero bueno, como el peronismo, había alfonsinistas y otros. Parte de uno de los interventores que hubo era Eduardo Metger, que ese sí venía, que fue jefe mío, venía del medio, venía de ser un productor exitoso, digamos. Y entonces, bueno, dijo, bueno, yo manejo. Entonces él sí tenía la impronta de manejar el canal, casi no estaba en la intervención, siempre estaba en la producción, o estaba en el noticiero, la cosa de recibir a los políticos, todo eso no le interesaba nada, y bueno, él estaba en armar programas y hacer dirigir la programación, que es lo que hacía Guarmestre en su momento. Los canales eran una buena fuente, ya cuando ganó el alfonsinismo se dieron cuenta que era una buena fuente de lograr propaganda política y digamos, era mejor tenerlos a favor, era digamos, un buen espacio para poder hacer campaña, digamos, y usarlo, como lo habían usado todos. Sí, desde Perón creo que fue el primero. Y sí, ¿viste? Si vos tenés los medios, te responden y bueno, pero también tener ser una empresa del Estado es complicado en cuanto a la administración, bueno. Entonces, la idea era en el futuro privatizar. Entonces, para eso se quería cambiar la ley, que la ley era muy vieja.
Pero fue tanta la resistencia de Clarín y esto y bueno, y el gobierno que no quería herir las sensibilidades. Digamos, bueno, no se pudo, se dio marcha atrás, no se votó, no sé bien qué pasó ahí. Pero años después, Clarín arregló con el menemismo. Sí, era una época muy sensible. Es cierto que por más que había habido un cambio de gobierno, había como un miedo. Entonces nadie quería haber autorizado algo que, digamos, el poder militar seguía intacto. Eran los primeros meses. Había como, bueno, siempre pasa en estos lugares de poder y de poder de comunicación, había 2 o 3 situaciones que manejaba el interventor. Por ejemplo, me llamaban a mí en época de campaña para... Tellerman estaba con la campaña de Cafiero, llamaba, era periodista en ese momento nada más, llamaba para pedir cámara. Hay un acto, no sé qué, me mandás cámara. Bueno, eso todo se pedía al interventor porque él decidía cómo regulaban las cámaras del noticiero. Entonces, si bajaba la orden, si yo llamaba al noticiero y decía, mandale cámara a fulanito, obviamente, si llamaban de la campaña radical, en 2 segundos tenían la cámara, mandábamos a donde fuera. Las otras cámaras había que ver. Entonces entraba mucho, bueno, quién era amigo. Tellerman te volvía loca por teléfono porque hablaba horas y horas, ese simpático, no sé qué, a ver si le mandabas algo. A los que llamaban material sensible, lo teníamos que ver antes. Entonces, hubo como una gran estampida de un programa especial que se había hecho sobre el Che Guevara. Y entonces, cuando se enteró el interventor que había programa del Che, qué sé yo, corriendo a conseguir el Umatic. En esa época teníamos Umatic. Conseguir el Umatic, ver el Umatic, bueno, yo lo ponía, así que... Entonces estaba ahí, vi parte de las discusiones, vino alguien de afuera a ver también el material, que sale, no sale. Yo en prensa, pues estaba un rato arriba, bueno, en prensa teníamos que ver si lo anunciábamos o no lo anunciábamos, si se daba de baja. Finalmente el programa no se dio, se reemplazó por un programa viejo que habían hecho. Era un ciclo de documentales, pero ahora no me acuerdo si era dentro de Aventura del Hombre o no, pero la verdad que no me acuerdo exactamente. Pero bueno, la explicación de ellos era que en realidad era para no herir susceptibilidades. Pero Clarín hizo muchísima. Clarín ya tenía en sus perspectivas que ellos querían comprar Canal 13. Claro. Año 85, 84, 85. Entonces presionaron para sacar el famoso artículo 45. El famoso artículo 45 es el que dice que no podés tener, en un medio gráfico no podés tener un canal de televisión, y había como una pauta de cuántos medios podías tener, de comunicación, etc. Y pelearon bastante con el tema, porque el alfonsinismo quería todavía más restricciones, o sea, quería una ley donde se restringiera más la propiedad de los medios. Porque estaba este proceso en vistas de que en algún momento lo iban a privatizar, porque el canal no tenía por qué ser una empresa del Estado en realidad, porque podía generar sus propias ganancias y no necesitaba formar parte del Estado, en un servicio que no tenía nada que ver. Y antes de la privatización se instalaron en el canal los directivos de Clarín. Entonces, bueno, yo ahí los tenía de jefes, eran gente que trabajaba para Clarín, que lo que estuvieron haciendo durante un año previo es hacer el listado de la gente, el listado de las categorías,
el listado de las indemnizaciones posibles, el listado de cuánto le salía, digamos, qué infraestructura tenía el canal, cómo estaba funcionando, si era rentable o no era rentable, cuánto entraba por publicidad, todo esto para que ellos le pusieran un precio. Entonces, esto se hila con el tema del cambio tecnológico, porque fue una época horrible, porque después de ese periodo vinieron los despidos. Y yo estaba ahí arriba, en la intervención, entonces citaban a los camarógrafos y los despedían. Y era fatal porque no había cable todavía. Un camarógrafo de televisión no tenía dónde ir. O sea, buscate otra tarea, porque no, uno en otras áreas administrativas y qué sé yo, bueno, uno sabía, bueno, por ahí consigue otro trabajo. Pero había áreas muy específicas, un sonidista, un camarógrafo, que no había, el cambio tecnológico todavía no estaban los canales de cable, no había productoras independientes, no había otros lugares, o sea, estaba en los canales nada más.